Hola Sari, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias por la invitación. Nos conocimos en un congreso que tú organizaste en la Universidad Universidad de Haifa. de Haifa. Sí. Tú fundaste un departamento, ¿es cierto? Sí, bueno, no lo fundé, no sé. Es el departamento El de Departamento de Género, de Estudios de la Mujer y de Género, Ok. de la Universidad de Haifa, al que pertenezco. Es un departamento que da maestrías, o sea, se ocupa de maestrías, no tenemos licenciatura, pero es maestría y doctorado en estudios de género. Y bueno, no en todas las universidades en Israel hay estudios de género, pero casi en todas. Y este departamento se fundó más o menos hace un poco más de 10 años. Y bueno, yo entré a él pocos años después de haberse formado. Y bueno, me salió dirigirlo en los últimos 5 años. O sea, soy la directora del departamento. Sí. Este año no, porque estoy en sabático. Pero... ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué? O sea, el departamento. Bueno, el departamento de género en la Universidad de Haifa está localizado en la Facultad de Humanidades. De Filosofía. No, de Humanidades. Ok. Y es un departamento, como los departamentos de estudios de género en general, muy interdisciplinario. Realmente tenemos diferentes materias de diferentes disciplinas que se dedican todas ellas a hablar de desde distintas metodologías de problemas que tienen que ver con luchas de poder. Luchas de poder. Y bueno, no solamente lo que es ser mujer en la sociedad patriarcal, sino lo que es también ser hombre en la sociedad patriarcal. Y bueno, obviamente historia de las mujeres, historia del feminismo, teorías feministas. Tenemos profesoras que son historiadoras, algunas que vienen de leyes, otras sociólogas, y yo soy filósofa. Esa es la disciplina de la que vengo. Yo estudié en Israel, estudié en la Universidad de Haifa todos mis títulos, desde la licenciatura hasta el doctorado. Estuve después en un postdoctorado en Holanda, también un postdoctorado también en la Universidad de Hebrea. ¿Y todo relacionado con filosofía? Sí, entonces, bueno, mis títulos fueron en filosofía. Y finalmente yo terminé con un doctorado que tenía que ver con filosofía, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con experiencias corporales. Y no había llegado en ese momento a las teorías feministas. Es interesante porque creo que a veces como que cuento mi historia como feminista y digo que finalmente yo hasta los 30 años no me identificaba como feminista, no tenía mucha idea acerca del feminismo. Y fue por medio de la teoría, o sea, en el momento que estuve en filosofía investigando cosas que tenían que ver con cuerpo y con experiencias corporales, eso me llevó a descubrir que las más importantes analistas o investigadoras de ese tipo de cosas que me interesaban en ese momento son feministas o eran teoreticanas feministas. Y fue eso lo que me llevó al feminismo. Y creo que es interesante porque a veces me hace también ver hacia atrás mi trayectoria y mi vida como mujer judía mexicana. Que bueno, yo viví en México hasta los 19 años. ¿Y creciste y crecí en la comunidad Halevi de México. Una comunidad muy patriarcal, claro. A pesar de que en mi casa siento que tuve un ejemplo diferente, porque mi mamá siempre fue una mujer de carrera y bueno, los que saben quién es mi mamá, Chabot. Que la conoce mucha gente muy bien, y bueno, por supuesto que ella es como una figura en la comunidad de una mujer que se autocreó y estudió y trabajó y es alguien como muy
muy preciada en esos aspectos. Sí. Pero igual siento que nunca se habló mucho de feminismo, ni en mi casa, ni en mi familia, y como que ciertas cosas que hoy me interesan, como que no estaban para nada no había diálogo acerca de ellas, ¿no? En México, o sea, como que era claro que la mujer tenía un rol, que era como que el rol máximo era casarse, era tener hijos, y aún yo, que era como alguien que siempre fui considerada como la inteligente, la niña inteligente de la familia, etcétera, como que las expectativas eran finalmente que Vas a tener una carrera, no sé qué. Sí, que hiciera como que las mujeres, lo que las mujeres hacen en la comunidad, ¿no? Un poco, o bueno, o hacían en mis tiempos, no sé, las cosas han cambiado también un poco en México y todo, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que no sentí que no hubo una figura feminista que me hablara de feminismo. Sí, exacto. Entonces, para ti fue todo. Entonces, para mí fue un descubrimiento, una sí. Formación. Muy autodidacta. Sí. Ajá. Ahora también mi casa, no solamente mi mamá, mi papá, Zichrono Lebraja, también fue alguien muy sui generis en la comunidad, un artista, Eduardo Cohen, también muy autodidacta, alguien que se formó solo en filosofía, en psicología, muchas lecturas, que se dedicó al arte, que era algo de verdad como impensable en esos tiempos. Y bueno, pues entonces bueno, vine de una familia que por un lado también sí como que me empujó y me llevó a ser autodidacta, a pensar, a leer, etcétera, y ese fue, digamos, por eso llegué al feminismo, digamos, de manera, a pesar de que nadie me lo enseñó, pero llegué también yo sola a eso. Y a partir de los 30 años, que fue más o menos casi terminando mi doctorado, acá, empecé a dedicarme más a teorías feministas y mi postdoctorado lo hice ya más en género. Pero siempre desde la disciplina de filosofía, siempre desde la metodología filosófica, sí. Y bueno, me dediqué a escribir sobre cuerpos, sobre Simone de Beauvoir, mucho sobre Simone de Beauvoir en el principio de mi muy feminista carrera. Ella, pero... Sí, claro, es la madre del feminismo, digamos, siglo XX por lo menos. Y bueno, es como todo un descubrimiento interno, creo, ¿no? Sí, claro. Interior de tu, o sea, es algo... no solamente académico, sino... Sí, algo emocional, creo yo. Sí, es como un cambio no solamente en la forma de hacer investigación, sino fue un cambio también personal, ¿no? Que viene de dentro a afuera, ¿no? Sí, creo que... Y bueno, creo que a partir de eso como que todo mi mundo académico ha sido un mundo que siempre ha estado ligado ya desde ahí a mi experiencia personal. Y eso fue lo que me llevó finalmente hace unos años a empezar a dedicarme al tema de los partos. Que finalmente te conocí en ese congreso que hice sobre el parto, una visión desde las humanidades, así se llamaba el congreso. Tengo 2 hijos, una hija de 15 años, un hijo de 13 años, me casé aquí en Israel. Y bueno, la maternidad me agarró como por sorpresa, o sea, como que tenía yo 35 años, casi 35 años cuando tuve mi primera hija. O sea, que yo era una mujer ya con doctorado y estaba ya más o menos entrando a la universidad, como profesora, etcétera. Y de pronto como que yo creí que estaba muy preparada y de pronto cuando llegó dije, ¿qué es esto? Y fue como una experiencia muy choqueante en la parte, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿no? O sea, como que al principio fue la parte negativa, al principio fue como que ¿qué hago aquí? Y bueno, tengo suerte, creo que sentí que tenía suerte de haber leído tanta literatura feminista, porque en ese momento como que sentí que eso me tranquilizó, como que dije, está bien, puedo tener esos sentimientos de que qué hago aquí, de que esto no es para mí y todas estas cosas y no pasa nada, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Como que no... la literatura feminista me ayudó como a no tener mucha culpa, a no sentirme culpable por esas sensaciones
Culpa, a ver, o sea, ¿por qué culpa? Culpa por ¿Por sentir qué? que no quiero estar ahorita con mi bebé, Ok, o que sí, la sí, sí, maternidad no es lo sí. De que te están máximo. quitando O que, libertad sí, y sí, 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 ¿no? sí. Sí, es Y, un cambio, es y un sí, giro. sí, entonces como que... pero poco a poco la maternidad se convirtió también en una fuente para mí de exploración académica. O sea, como que sentí que había mucho que decir sobre esta experiencia y que los filósofos obviamente no se dedican a hablar de la maternidad. En primera porque la mayoría de los filósofos son hombres y en segundo porque aún las filósofas que han escrito desde la parte más feminista generalmente tendían a dejar la maternidad al lado porque querían escribir como los filósofos. Como que el Entonces, feminismo y la maternidad no van juntos. bueno, eso fue como en ciertos momentos del feminismo esa era la sensación, ¿no? De que no se podía hablar de maternidad, o que la maternidad no, la teníamos que rechazar un poco como para poder emanciparnos, etc. Exacto. Pero bueno, en los O 80s realizarte de del alguna año manera, pasado, independizar. Sí. del siglo pasado eso cambió y vino Adrienne Rich y vinieron otras escritoras filósofas que escribieron justo desde la maternidad y trataron de explicar por qué era legítimo, ¿no? E importante hablar desde la maternidad, de una maternidad feminista. Y bueno, como que tomé mucho de ellas para empezar a escribir lo que empecé a escribir acerca de la maternidad. Y luego con mi segundo parto, mi segundo y último parto, fue un parto muy traumático. Fue un parto en el que me sentí muy violentada, en donde se hicieron cosas que yo no quise, que no se me preguntaron, intervenciones que yo sentí que no eran lo que yo quería y que eran no necesarias. Como bueno, que te quitaban que tu privacidad y mi o sea, autonomía, tu autonomía. sí, como que... Ahora, todo eso no lo pude ver en ese momento, o sea, eso me pasó, terminó ese parto, yo me sentí mal, me sentí... Sí. Y poco a poco empecé a leer y a investigar, porque eso es lo que hago cuando algo me pasa que no entiendo. Lo llevas a la lo llevo a la parte investigación. académica, sí. Sí, Y increíble. entonces, esa es como mi Es manera una de manera de sublimar y entenderlo, curar. ¿no? Sí, de entender, Es una sí. manera de... Sí, y poco a poco entendí Y de que... seguir adelante. Sí, de superarlo, ¿no? De alguna manera. Y poco a poco entendí que mi experiencia no era solo mi experiencia, sino que era la experiencia de muchas mujeres en el mundo. De eso se habló en el Congreso también. Claro. Muchísimo. Eso fue mucho tema de congreso, sí. Se trata de, bueno, el fenómeno de la violencia obstétrica es un fenómeno que ya está estudiado y determinado que existe y que hay que solucionarlo ya por parte de la ONU y por parte de la Organización Mundial de la Salud. Está reconocido, o sea, no, digamos que no son solamente cosas que... Fíjate que es algo de lo que, o sea, hasta ese momento no habías escuchado. yo no había puesto atención sobre violencia en ese sentido. O sea, como que es algo normalizado, es sobreentendido de que llegas al parto y pues estás sometida a lo que hay en ese momento y ellos son los que saben y tú no tienes mucho control y no debes de tener mucho control de lo que te está pasando, de tu cuerpo, sí. y todo está bien. Uh-huh. Sí. O sea, como que te entregas a los demás. Es que hay muchas mujeres que salen muy afectadas de los partos y no saben tampoco muy bien por qué. No saben enunciarlo, no saben decirlo porque no tienen los conceptos y porque todo lo que les pasó es algo muy normalizado. Uh-huh. Y entonces les dicen, tienes un bebé sano y estás sana, ¿qué más quieres? Y todo está bien. Todo está bien. Sí. Y entonces de esa manera se borra y se cancela su experiencia. Y esta experiencia es una experiencia de muchas mujeres de violencia normalizada. ¿Sí? O sea, salen muy mal, muchas de ellas salen traumatizadas, salen con post-trauma. Sabemos ya de muchas mujeres que realmente salen afectadas con post-trauma después del parto. Y aún las que no tienen todos los síntomas del post-trauma. Muchas mujeres terminan el parto
sintiéndose violentadas, sintiéndose mal, sintiéndose que algo malo pasó, pero muchas veces no saben ponerlo en palabras. Que no tienen el control, o sea, que perdieron el control de su... No solamente el control, o sea, que les hicieron cosas que ellas que no les preguntaron, que ellas no sabían, que no les dieron alternativas. Y la experiencia del parto es una experiencia muy potente, muy potente físicamente, y entonces, física y emocionalmente, ¿no? Y entonces puedes salir de un parto eufórica. O sea, un parto puede ser algo que te acompañe toda la vida, como que te haga sentir que, wow, ¿qué hice aquí? Fue maravilloso. ¿Sí? Y hay muchas mujeres que lo viven así. Y muchas mujeres que salen mal, que las acompaña, que esta experiencia las acompaña toda su vida como una herida abierta. Y bueno, lo que hemos hecho mucho en la investigación es darle palabras a esto, darle conceptos a esto. Es darle lugar. Sí, bueno, yo lo que hice también en uno de mis primeros artículos sobre violencia obstétrica fue hablar de que esta violencia no solamente es violencia médica normal, sino es violencia de género también. O sea, que es violencia en contra de mujeres. Es también una manera de... Y legitimizado, o sea, sí. Sí, es una violencia legítima y que está causada por, muchas veces es una violencia, digamos, de institución, no es una violencia de que los médicos sean malos, o que los médicos vengan con una mala intención, generalmente no es así, sino que el sistema está creado para que las cosas se den de esa manera, y que se trata también de un sistema muy patriarcal, en donde, bueno, mi argumento era que las mujeres en el parto son cuerpos, son mujeres que se comportan muy no femeninamente, en el sentido de que pueden ser muy loud, como muy ruidosas, muy expansivas, ocupando mucho lugar. Eso da entonces lugar, hay que, entre comillas, para aplacarlo, ¿no? Sí, entonces hay que aplacarlas. Y muchas veces esas son las razones también de la violencia. Entonces, bueno, he escrito muchos artículos al respecto desde diferentes puntos de vista. ¿Ha habido algún cambio a través del tiempo? O sea, ¿has visto algún cambio positivo? Bueno, en la última década o en los últimos 8 años se ha explotado la investigación acerca de violencia obstétrica y también el activismo, que de hecho este activismo empezó en Latinoamérica, es importante decirlo, empezó en Chile, empezó en Argentina, como las voces más fuertes. Es muy interesante que haya sido así. Sí, que yo tengo mi teoría de por qué sucede así, no estoy segura de que sea cierta, pero siento que finalmente como Latinoamérica es un lugar en donde muchos derechos humanos son violentados, pero hay conciencia, como que hay conciencia y hay fuerza para hablarlo. En lugares que son aún menos desarrollados, como en algunos países de África o así, entonces ni siquiera a veces hay la fuerza para protestar. Y lo que pasa en Europa y en Estados Unidos es diferente, porque ahí la violencia es muy sutil y muchas veces entonces ni siquiera hay protesta, porque estamos demasiado acostumbradas a lo que sucede y no lo vemos como violencia. A eso iba yo. Eso es lo que yo... Sí, que es la violencia que vivimos en los países más como desarrollados, digamos. Y bueno, las cosas han cambiado. Sí, en Israel también. Y bueno, las cosas han cambiado en los últimos años, hay más conciencia y hay un poco más hay más activismo, y la ONU y la Organización Mundial de la Salud están actuando también, pero bueno, todavía no lo suficiente, digamos. Todavía hay mucho por hacer. Y bueno, hace poco estuve en México también invitada a hablar sobre el asunto, y voy a estar en México otra vez en diciembre. Y bueno, México es un país también muy interesante en ese sentido, porque hay mucha violencia obstétrica tanto en lugares rurales como en medicina pública, pero también es importante hablar de la medicina privada en México, que pareciera que ahí como que todo está bien y qué lindo, hacen lo que queremos y todo eso, y no, o sea, digamos, ahí como que los médicos son los que deciden también. Es un sistema que no tiene matronas, que eso está probado en Europa, como que no hay sistemas de partos que no tengan matronas, o sea, es como es lo que salva a los sistemas, digamos, de partería en Europa,
lo que los hace buenos es que las que están encargadas de los partos son generalmente matronas, que son estudiadas y que saben lo que sucede, pero no vienen directamente con la parte intervencionista de la obstetricia. Y aún así existe esa violencia, siendo ellas mujeres, o sea, son... No solamente es por ser mujeres, son, digamos, las parteras saben diferente lo que son los partos que lo que los médicos saben. Sí, y ser tratada por el sistema médico exclusivamente en un parto generalmente va a llevar a buscar patología directamente y a tratar de intervenir. Las parteras tienen una visión mucho más fisiológica de lo que sucede en el parto y entonces generalmente van a ser menos intervencionistas. Pero sí, eso no quiere decir que no haya violencia también en sistemas que son de partería. Pero en México el parto es como en Estados Unidos, en los hospitales está manejado completamente por médicos. Sí. Y es, por lo tanto... Como aquí también. Bueno, hay ginecólogas también. Yo te quería preguntar si hay alguna diferencia. Sí, pero acá los partos en Israel están manejados por parteras. Por parteras, exacto. Solamente si hay alguna complicación entran los médicos. Sí, exacto. En México no es así. Y no creo que haya diferencia de género en ese sentido. No solamente no creo, la investigación lo muestra, de que no es que médicas o ginecólogas utilicen menos violencia que los médicos, porque se trata de un sistema de lo que ellos son parte, ¿no? Entonces no es, digamos, ahí no hay mucha diferencia entre... Y dentro de una sociedad patriarcal sí, un sistema muy patriarcal. Ahora me pregunto si la solución serían los partos caseros. ¿Cómo ves tú el parto casero en este tema? Es un poco largo de explicar, no quiero entrar mucho en el asunto. En el artículo que presenté en el Congreso hablo un poco sobre la diferencia que quiero hacer entre violencia obstétrica que es experimentada por mujeres que realmente no tienen opciones. Sí. Frente a la que experimentan mujeres que son privilegiadas y que sí, digamos, tienen opciones o saben o podrían saber qué es lo que quieren y qué no. Podrían tener un mejor control. Sí, podrían oponerse a cosas, podrían no realmente, no te preguntan realmente. Bueno, entonces eso es lo que trato de decir, ¿no? Que finalmente la violencia está ahí, pero un poco tomando a Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir hablaba de las mujeres, digamos, las mujeres que viven en situaciones precarias, entonces no podemos culparlas de la opresión que están viviendo, ¿no? Pero las mujeres privilegiadas como ella, pues despiértense, ¿no? O sea, protesten o hagan algo, ¿no? O sea, no pueden seguir diciendo, bueno, pues es que así se nos presenta el mundo patriarcal y ni modo, nos están oprimiendo igual, ¿no? O sea, como que tienes los medios para hacer cosas, entonces, bueno, también tienes que hacer cosas, ¿no? De alguna manera, tienes que... Pero bueno, es todavía algo que lo estoy trabajando, entonces todavía es algo muy complejo de presentar. Y en el proyecto que ahora escribí, que hablé sobre el cuerpo grotesco y eso, lo que quiero un poco traer es... quiero traer un poco al mundo de disability theories, son las teorías teorías que hablan del cuerpo, de los cuerpos que tienen alguna limitación o alguna... alguna discapacidad. Discapacidad. Interesante, súper. Sí, también para hablar, por ejemplo, de la violencia específica que mujeres, digamos, pariendo. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo manejas? Entonces, por eso digo, está por una parte las mujeres que tienen alguna disabilidad y que paren. ¿Qué tipo de violencia ellas reciben, ¿no? Con esos cuerpos limitados de alguna manera o mentes limitadas de alguna manera. Digamos, qué tipo de violencia obstétrica se aplica hacia ellas, esa es una. Luego hablar sobre... O sea, estás abriendo toda una línea de investigación. Sí, se ha empezado un poco, pero quiero seguir ahí. También un poco hablar de personas transgénero que tienen hijos, que se embarazan y paren, ¿sí? Que pueden ser hombres trans o mujeres o personas que no se identifican específicamente con un género. ¿Qué pasa?
con ellos, ¿no? También. Interesantísimo. Y bueno, y hablar un poco, porque las teorías de disability theories, ahí se habla mucho acerca de cómo estos cuerpos son también, estos cuerpos y estas mentes no normativas son una oportunidad. O sea, digamos, claro que es una pero, oportunidad. sí, pero o sea, no en el sentido banal ser parte de. No en el sentido banal de todos somos iguales y hay que incluirnos y no sé qué, sino justo hablar como de las cosas que podemos entender diferente acerca del mundo con cuerpos con ciertas debilidades, ¿no? O sea, de qué manera filosóficamente podemos enriquecernos cuando hablamos de gente con diferentes discapacidades. Entonces, como lo que se dice en hebreo, Kabbalat Shoné, sí, pero no, que ayúdame un poquito a traducirlo. Aceptar al otro, pero esto va mucho más allá, porque no solamente es aceptar al otro, o sea, no es como, es que aceptar al otro suena un poco como yo estoy aquí, yo soy el superior, o yo soy lo normal, ya, y tú eres el otro, y yo vengo y te abrazo, ¿no? Entonces no es eso. Sí, como que muy no patronizing. Sí, entonces es como, como, entonces no un poco eso, sino al contrario, como decir un poco todos somos prone to disability. Claro. Finalmente todos realmente vamos a hacerlo o podemos serlo en ciertos momentos de nuestras vidas. Sí. Y vamos a ver qué podemos aprender también de estos cuerpos, ¿no? O sea, y cuáles son las cosas que se nos revelan acerca del mundo y acerca de la existencia con gente con disabilidades, ¿no? Entonces, y bueno, traigo el cuerpo pariente como un cuerpo que también es un cuerpo un poco que se comporta a veces como un cuerpo con disabilidades, entonces, bueno, por ahí me estoy yendo. Más o menos, sí. Pues ya, a mí nos encantaría escuchar muchísimo más sobre tus conclusiones después de estos meses que estés allá. Sí. Y bueno, súper felicidades, de veras. Muchas gracias. Y muchísimo tal vez algo éxito. nada más último decir. Sí. Acerca de la nueva política israelí. Sí, yo quería también preguntarte. Últimas elecciones. Porque creo que acabamos quiero decir de pasar algo que unas elecciones muy... sí, dime. Sí, porque creo que o sea, no quiero decir un poco en el ámbito personal lo que siento, sino quiero decir lo que siento personalmente, pero lo que se conecta con algo un poco más amplio, que es que siento que el gobierno que se viene es un gobierno con muchos problemas hacia el trato de minorías y el trato de mujeres. Creo que va a ser un gobierno muy radical, nacionalista, religioso, y que puede traernos mucho más violencia. También violencia, y también finalmente el lugar de las mujeres y el lugar de las minorías va a estar en jaque ahora, y creo que no sabemos aún qué va a pasar, pero pueden venir tiempos muy reaccionarios en donde quieran devolvernos hacia, sí, como en Estados Unidos, tal vez ahora con la negación del aborto. Exacto. Pueden pasar aquí cosas que también afecten mucho los derechos humanos de ciertas personas y de minorías. Y bueno, creo que lo que la diáspora, a veces sentimos, creo que en la diáspora, y con razón, que tenemos que defender a Israel a toda costa, porque digamos que es el lugar que nos va a acoger si lo necesitamos, etcétera. Pero y que todo va a estar bien en Israel y que no va a pasar nada. Sí, pero creo que en estos momentos justo la responsabilidad de los judíos del mundo es criticar, es ver con ojos abiertos y con mente abierta lo que está sucediendo, y que justo a la gente que vivimos acá, si nos quieren ayudar, o sea, y nos quieren fortalecer, entonces fortalezcan a las fuerzas, todo el contexto, y como que hay que fortalecer a las partes liberales que aún existen acá en la sociedad israelí, y justo no defender a capa y espada cualquier política israelí porque se trata de política israelí o porque se trata de decisiones del gobierno israelí, o sea, sino tratar de ser como más críticos y de ver con un ojo más crítico lo que está sucediendo, y tratar de entender lo peligroso que puede ser
tanto para los liberales que vivimos acá como para los judíos del mundo, lo que puede suceder con este tipo de gobierno. Entonces, bueno, ese sería mi input por ahora. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias.